Fotocrea 33 presenta. Hola a todos y bienvenidos a la clase Fotografiando en modo manual. Como ya habrán visto en los videos anteriores cómo usar los otros modos como S, A, P, Auto, ahora veremos M, que es el modo manual. Si no has visto estos videos anteriores, te invito a que los veas para que puedas entender mejor y estés al corriente de todas las clases. Para empezar, deben de saber que esta explicación será suponiendo que estamos en exterior y con luz de sol, no con otro tipo de clima, ya que esto alteraría todas las mediciones que voy a explicar. Recordarán que S significa que uno puede manipular la velocidad de la cámara, mientras que la apertura es controlada automáticamente por la cámara. Y pasa lo opuesto con la A. Uno puede manipular la apertura de la cámara, mientras que la velocidad es controlada automáticamente por la cámara. Bien, pues ahora aprenderás a tener el control total usando manual. ¿Qué significa que tú controlarás la velocidad y la apertura? Cabe mencionar que el ISO, que es la sensibilidad del sensor, es el tercer punto a manipular en el triángulo de exposición, para hacerlo completamente manual. Sin embargo, en este caso, el ISO lo colocaremos en auto o en 125 y no nos preocuparemos de este tema ahora. Lo más importante es saber balancear la apertura y la velocidad para que nuestra foto salga con una luz adecuada, no oscura ni clara. Y a esto le llamaremos una buena exposición. El ISO se mantendrá fijo. Cuando uno quiere tener el control total, es porque tal vez quiera alterar algunas reglas de fotografía, o porque está haciendo una fotografía más difícil, con más reto, y no quiere que el exposímetro de la cámara, es decir, el dispositivo que mide la luz, se engañe con la luz que está recibiendo. Por ejemplo, una foto a contraluz, una foto en una iglesia con poca luz, una foto nocturna, una foto con efectos especiales en movimiento tipo fantasma. Pero si no es el caso, yo les recomiendo que usen más su creatividad y se enfoquen en elegir una función en su cámara, ya sea S o A, y decidan qué es lo que quieren destacar en su fotografía. Detener la velocidad o ponerla en movimiento, o dejar una buena profundidad de campo o un fondo difuminado. Sin embargo, lo más importante es conocer todo lo que puedes manejar en tu cámara y cómo la puedes controlar por completo si así lo decides. Aquí te dejo una tabla comparativa donde podrás ver cómo poder poner la apertura con relación con la velocidad y si quieres manipular así el ISO. Espero te haya gustado este video, déjame tus comentarios para saber si te han quedado claras las explicaciones y nos vemos a la próxima. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.